Desde el punto de vista occidental, los medios empiezan a informar que hay un giro significativo, dado que Putin ha propuesto reanudar negociaciones de paz directas con Ucrania el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, sin condiciones previas. Así se presenta en Occidente, más o menos, ¿no? Los medios con distintas matices, pero básicamente desde esta posición se remarca que es la primera iniciativa formal de diálogo directo desde la interrupción de las conversaciones en marzo del 2022, y que Putin en realidad expresa sus intenciones de abordar las raíces del conflicto y lograr una paz duradera a lo largo y a largo plazo. Se lo cita a Zelensky diciendo que esto era una señal positiva, pero Zelensky subraya que solo participará Ucrania en las negociaciones si Rusia acuerda previamente un alto al fuego duradero y verificable de 30 días a partir del 12 de mayo. Bueno, acá empezamos a ver que no todo es oro, como se dice, no todo lo que reluce es oro. Zelensky dijo que no tiene sentido seguir matando gente, ni siquiera por un día más. Bueno, esto Zelensky lo podría haber pensado hace un tiempo antes, ¿no? Con algunos cientos de miles, si no millones, tal vez de muertos a sus espaldas, ¿no? Creo que hay una fragilidad en la memoria. Pero bueno, vamos a seguir con lo que dicen los occidentales. La comunidad internacional ya saben lo que es la comunidad, yo se los explico por ahí los que son nuevos en el canal o están un poco distraídos. La comunidad internacional son los países que piensan como la prensa quiere que piensen. Es básicamente un puñado de países europeos. Antes era Estados Unidos, ahora con Trump, parte de Estados Unidos es la comunidad internacional y parte no es la comunidad internacional, es la parte de Trump precisamente. Y si podemos sumarle Japón, Canadá, Australia, los países bien, ¿no? Los países que son aceptables. El resto no sabemos qué somos, pero no somos parte de esa comunidad. Entonces los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia, dada su actitud antirrusa, es parte de la comunidad internacional, solo para eso, ¿no? Después no crean los polacos que nos van a tomar muy en serio. Han instado a Putin a aceptar un alto al fuego incondicional de 30 días, porque si no se va a enfrentar a nuevas sanciones y presiones diplomáticas. Bueno, yo les recuerdo que tiene, ¿cuántas? 28.500 sanciones, un poco más de 28.500 sanciones ya Rusia. No sé si esto es algo que a Putin le pueda mover mucho el amperímetro en sus decisiones. Me parece que no, pero bueno, ellos siguen insistiendo en utilizar las mismas fórmulas que ya han fracasado. Y apareció Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ofreciendo a Estambul como sede para las conversaciones y expresando su disponibilidad para facilitarlas. Por supuesto, Emmanuel Macron, maravilloso Macron, hizo una nota, les cuento esto, es una pequeña postilla al margen, ¿no? Hizo una nota pidiéndole a la masonería francesa reforzar la defensa del laicismo en Francia. Después nos dicen que somos un poco conspirativos con estas cosas, pero dan que hablar, dan que hablar. O sea, pero bueno, eso después si quiere otro día lo comentamos. Macron pidiéndole a los masones que trabajen por el laicismo en Francia. Y Macron no se lo ve muy seducido por esta propuesta de Putin, ¿no? Porque cree que es una táctica para ganar tiempo. Desde el otro lado, desde la prensa rusa, se habla de la propuesta de Putin para reanudar las conversaciones 15 de mayo sin condiciones previas. Es un poquito curioso, no sé si es sin condiciones previas, pero a medias, porque en realidad lo que está pidiendo Rusia es reanudarla en base a lo que ya se venía acordando. Es como que, bueno, se hizo una pausa de 3 años y ahora volvemos a las discusiones de marzo del 2022. No sé si están sin condiciones. Tassi Ria Novosti
plantean que Putin expresó la disposición de Rusia en participar en conversaciones serias, para resolver pacíficamente el conflicto de Ucrania. Ojo con estos términos, que solemos pasarlos por alto, pero no hay que pasarlos por alto. Conversaciones serias, la palabra serias tiene un significado importante para los rusos. Retomando las negociaciones suspendidas en marzo, como decíamos, del 2022, y acusó Putin también a Occidente de haber influido para que Kiev interrumpiera dichas conversaciones en ese momento. El presidente ruso además propuso que las negociaciones se celebren sin condiciones previas y que se aborden las raíces del conflicto para lograr una paz duradera y de largo plazo. Además, Putin no descartó alcanzar una tregua real durante las negociaciones. Fíjense que ya las versiones no son las mismas. Zelensky dice, ya tenemos que hacer una tregua. Claro, se está desmoronando el ejército ucraniano con el apoyo de la OTAN y necesitan ya una bocanada de oxígeno. Putin dice, no, nos necesitamos hablar, seriamente hablemos, pero cuando hayamos resuelto algo vamos a hacer el alto el fuego. ¿Qué vamos a resolver si todavía no hemos discutido nada? Entonces, las posiciones no están tan cerca como a veces la prensa quiere creer. ¿Se puede alcanzar una tregua durante las negociaciones? Dicen, sí, por supuesto, evidentemente en base a tener ciertas coincidencias básicas, ¿no? Pero la prensa rusa, a diferencia de cómo la prensa occidental da la palabra a Zelensky, pero lo presenta de otra manera, la prensa rusa dice que Zelensky acogió la propuesta como una señal positiva, pero subrayó que Ucrania solo participará de las negociaciones si Rusia acuerda previamente un alto fuego completo, duradero y verificable de 30 días a partir de mayo. O sea, pone más hincapié la prensa rusa en este detalle, que creo que es, ahora después lo vamos a ir viendo en el análisis, pero creo que es la clave de lo que está intentando hacer Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que si bien Moscú apoya la idea de un alto al fuego en general, aún quedan muchas preguntas sin resolver. Moscú expresó previamente su preocupación de que el cese de las hostilidades permita a Kiev reagrupar sus tropas y ha insistido en que todos los envíos de armas occidentales a Ucrania deben suspenderse mientras dure el alto fuego. Claro, de alguna manera lo que te está diciendo Rusia es, les vamos a permitir un descanso, pero no aprovechen esto para mejorar sus fortificaciones, para enviar tropas al frente fresca, para traer nuevos cargamentos de armas, reabastecerse en líneas generales. O sea, no aprovechen esto para sacar una ventaja, vendría a ser. O sea, estamos teniendo un gesto con ustedes, no lo aprovechen porque si no, esto no va a terminar. Básicamente la idea de Zelensky, por supuesto, es esa, y hacer 30 días de tregua y después hacer otros 30 y hacer los días suficientes para que Ucrania pueda reorganizar sus fuerzas armadas, recomponer su situación económica, le va a llevar años, y después volver a la carga con nuevos bríos. ¿Por qué? Porque esto ya lo hicieron, no es una imaginación mía, es lo que pasó con los acuerdos de Minsk, que Ucrania finalmente nunca cumplió y nunca tuvo intenciones de cumplir, y Occidente sabía que era así, lo dijo Merkel y lo dijo Poroshenko, que eso había sido solo para ganar tiempo. Bueno, una vez más, Ucrania intenta hacer ese juego, por eso Putin le está hablando de negociaciones serias y bueno, podemos llegar a hablar de una tregua, pero primero tenemos que tener una base de algo. Y obviamente sí que esto lo usen ustedes para rearmarse. En resumen, la prensa rusa presenta la propuesta de Putin como un paso hacia la paz, pero en realidad donde Rusia deja en claro que para que cualquier alto el fuego previo a las negociaciones se tenga que hacer un debate con seriedad y que haya una sinceridad en las acciones. La respuesta de Ucrania y de la comunidad internacional van a ser determinantes para ver cuál es el futuro. Lo que está haciendo Putin en realidad es volver a tirarle la pelota. Es como ese juego
es un juego que te tira una pelota y lo tenés que agarrar sin que se caiga. Bueno, pero esta es una pelota que está caliente y no la podés tener mucho tiempo en la mano. Entonces, a vos te tiran esa bola de hierro, pongámosle, y vos la agarrás y te estás quemando y se la tenés que tirar a otro. Ese es el juego que está pasando. Y eso es lo que está haciendo Occidente, eso es lo que está haciendo Trump cuando tira la propuesta de paz, cuando Putin la Unión Europea la calienta y se la tira a Putin diciéndole ya o si no hay sanciones, pero en realidad las sanciones no le importan a Putin, lo que a Putin le está importando es la imagen. Están tratando de dejar a Rusia como un país agresor. Entonces, ¿qué hace Rusia? Bueno, ok, agarra y se la vuelve a tirar a Ucrania diciendo, está bien, nos sentamos a negociar. Ahora, ustedes tienen que poner también de su parte. Claro, ahora el problema lo vuelve a tener Ucrania. ¿Cómo hace Zelensky para sentarse a negociar explicando que perdió un montón de territorio que antes no lo hubiese perdido si hubiese aceptado la negociación anterior? Es complicado. A todo esto apareció Erdogan, como decíamos, dijo que está dispuesto Ankara a ayudar a Kiev y a Moscú en el proceso de dejar, en el proceso de un asentamiento donde lo dejaron en el 2022. Volvemos a hablar, no es discusiones de cero, es a partir de lo que ya se había negociado. O sea, ya había habido algunos acuerdos que tienen que ver con esa desnazificación y con, sobre todo, no entrar en la OTAN. Eso eran parte de los acuerdos que había y que Ucrania pase a ser un estado neutral. Esas son las cosas que está exigiendo Rusia. Erdogan hizo una llamada telefónica y sugirió entonces que las conversaciones continúen en el punto que se habían dejado en Estambul hace 3 años atrás, y diciendo que, bueno, que Ankara estaba lista para albergar esas negociaciones si esto conducía a una solución permanente. El Kremlin confirmó esta llamada, que es verdadera, que Putin discutió con Erdogan esta iniciativa para reanudar las conversaciones con Ucrania. Fíjense que mientras Occidente estaba teniendo una idea de cómo hacer las cosas, Putin la puso en marcha por otro lado con Erdogan a espaldas de lo que quería el Occidente colectivo. Está Putin planteando el terreno de la paz, pero bajo otras reglas, en otras circunstancias, y tiene ese amigo enemigo que es Erdogan, que con esa política zigzagueante ha conseguido no ser amigo de nadie, no ser confiable para nadie, pero a la vez ser confiable para todos. Porque como todo el mundo sabe que Erdogan no termina siendo un aliado de ninguno de los dos bandos, eso es lo que le permite en realidad funcionar como mediador, ¿no? Moscú consideraba que se habían conseguido determinados avances que eran positivos, que tenían que ver, como decíamos, con esa cuestión de neutralidad de Ucrania, garantías de seguridad y otros temas claves, pero esto finalmente había sido abortado por la famosa visita relámpago a Kiev de Boris Johnson, que terminó por descarrilar este proceso de paz y aconsejándole, por así presionando en realidad a Zelensky para que no acepte los términos de paz y siga luchando. Boris Johnson luego desmintió que esto sea cierto, que esto ha sucedido, pero David Arakhamia, jefe de la delegación ucraniana en ese momento, reconoció que sí, Boris Johnson había sido determinante en ese proceso. Estos son más o menos los hechos que estamos hablando. Ahora, analicemos un poquito qué pudo haber pasado. Acá hay algo que podemos definir como el juego de la propaganda, ¿no? En el juego de la propaganda, la idea del occidente colectivo, remarco occidente colectivo para diferenciarlo ahora del occidente de Trump, ¿no? El occidente colectivo
insiste en calificar a Rusia como una agresora. Desde el inicio de la invasión, de lo que presenta como una invasión, que en realidad es una invasión en el sentido que entra en el territorio ucraniano, pero se desconocen los antecedentes y las razones por las que. Es como si alguien viene, te golpea en la calle, te insulta, te pega, y cuando vos te defendes te dicen, ven, es una agresora. Ahí es donde empiezan a mostrar la película. Cortan lo anterior y simplemente muestran la parte donde ingresa Rusia descontextualizada. Entonces así no se entiende y se puede presentar a Rusia como un país agresor. Los gobiernos occidentales utilizaron esto como un mecanismo de propaganda, establecieron que esto violaba el derecho internacional, la Carta de Soberanía de Ucrania según la soberanía de Ucrania según la Carta de la ONU, y esto lo documentan con una serie de entidades que les son afines. Pero lo que hacen es, como decíamos, desconocer la historia del conflicto y los hechos, como la ampliación de la OTAN, que terminan siendo un factor clave en la seguridad rusa, y lo que se presenta como algo ofensivo en realidad era una acción defensiva de Rusia que se venía postergando desde hacía décadas, que se venía postergando, entre otras cosas, porque también Rusia todavía no estaba preparada para enfrentar esta agresión. Tuvo que ceder y agachar la cabeza durante un tiempo hasta poder recomponerse y enfrentar directamente a la OTAN. Por otro lado, Rusia intenta construir una narrativa propia. Y es importante, pues estamos hablando de propaganda, entender las dos narrativas que hay. La narrativa occidental: Rusia es un país agresor que violó la soberanía de Ucrania atacando su territorio, mientras que, cosa que, perdón, que haga otro pequeño paréntesis, es muy curioso, ¿no? Porque Israel y Estados Unidos mismos lo han hecho todo lo que se les antojó. Los países europeos han invadido territorios, han bombardeado, han hecho cualquier desastre, y ahí nunca nadie vio nada que justificara una reacción. Ahora sí, ahora vieron todos una enorme violación. Esta doble vara es lo que a veces cansa un poco, ¿no? Rusia, por otro lado, construye entonces una narrativa que es distinta, que habla de una operación militar especial, lo cual la diferencia de una guerra porque se autolimita en las armas y estrategias que va a usar, que es una operación militar destinada a proteger a las poblaciones del Donbass que por otro lado no está todavía 100% liberado, y resistir la expansión de la OTAN. Esta narrativa obviamente la rechaza Occidente, pero es la que los medios rusos y los simpatizantes de Rusia sostienen. A todo esto aparece Donald Trump en el conflicto y sacude las estrategias que podríamos decir está utilizando el globalismo liberal, el occidente colectivo, ¿no? Trump era alguien que tenía una buena relación con Putin, tiene una posición histórica de negociar con Putin, y critica la falta, la acción en realidad de un apoyo prolongado y casi sin límites que hizo Biden y el resto de Occidente. Esta lógica de contención y disuasión que utilizaba la OTAN y Biden es puesta en discusión por Trump. El solo hecho de decir Trump que él quiere mediar o retirar el apoyo de Ucrania en determinadas circunstancias ya de por sí debilita toda la posición negociadora o toda la posición política, podríamos decir, por si negociador es el término adecuado, del occidente colectivo y de Kiev, y fortalece de alguna manera la diplomacia rusa, que encuentra en esta posición algo que es absolutamente natural, que es la posibilidad que tiene Rusia de fracturar el frente occidental. El frente occidental, cuando comienza la operación militar en el 2022, es homogéneo.
todos los países de Occidente sancionan a Rusia, presionan a Rusia y se comprometen a entregar armas a Ucrania. Bueno, con la llegada de Trump, esto se quiebra. Empiezan las vacilaciones. Si Trump envía o no envía armas todavía es materia de discusión. Algunos dicen que está enviando, otros dicen que no está enviando, pero de todas formas, el solo gesto que está haciendo Trump de abrir la negociación ya es un golpe mortal a esa estrategia. Y eso es lo que Putin aprovecha para sembrar esa cuña y dividir y fracturar Occidente. Con un Occidente fracturado, las posibilidades de derrotar a Rusia se reducen sustancialmente. De hecho, yo diría que es una garantía para que Rusia pueda remodelar Europa según sus necesidades, evitando de esta manera una confrontación directa con los Estados Unidos. Por estas razones, probablemente es el momento que Putin elige negociar nuevamente con Ucrania. Putin, ¿qué lo lleva a esta posición? Bueno, como decíamos, hay una batalla de narrativas. Para que Occidente pueda sostener el impulso de la guerra y las sanciones contra Rusia, es decir, para que los europeos acepten no tener gas y pagarlo mucho más caro y que se destruya su economía, como sucede en Alemania, hay que tener una narrativa que sea convincente para sus propias ciudadanías, de que Putin es una enorme amenaza a la paz y a su seguridad y hay que detenerlo a cualquier costo. Por lo tanto, hay que hacer lo que sea necesario, incluyendo, bueno, esta misma situación de padecer un desastre económico simplemente porque hay un bien mayor que es destruir a Putin. Esta es la base sobre la cual Occidente sostiene la agresión contra Rusia. Si Putin logra convencer a los alemanes y a otros pueblos europeos y a los estadounidenses de que esto no es cierto, que Rusia lo único que quiere es tener garantías de seguridad y que no es una amenaza para nadie, todo este relato se cae y comienzan las tensiones internas de Occidente entre los que quieren la paz y los que no, y esto le favorece obviamente a la posición de Putin. Entonces Putin busca reposicionarse en el tablero diplomático e informativo como un actor que busca la paz. Entonces él muestra voluntad de diálogo, porque lo que Occidente quiere mostrarlo es como que es un loco que se dedica a invadir países en sus ratos libres. Es una táctica habitual que siempre usa Occidente, que usa con Kim Jong-un y con cualquiera que no le guste. Cuando alguien no acepta las reglas de juego que propone Occidente, simplemente es un loco peligroso que hay que contrarrestar. Putin no muestra entonces voluntad de diálogo y busca cambiar esa dinámica, cambiar esa lógica. No es Rusia quien no quiere la paz, sino en realidad es Occidente quien no quiere la paz y empuja a Ucrania a la guerra. Que yo creo que esto, por supuesto, es lo que está mucho más cerca de la verdad. Y eso es lo que se está disputando ahora. Esa es la gran discusión. Putin ya no tiene tanta la mirada en la guerra en sí, la guerra ya la tiene ganada, sabe que la tiene ganada, pero la guerra tiene etapas. Después de esa guerra en Ucrania va a saltar una guerra mucho mayor en Europa Oriental y con todo lo que es Europa. Y como estación última, tal vez Estados Unidos. Bueno, lo que Rusia está tratando es de cortar esa lógica, que esto no necesariamente traiga una guerra mucho mayor que puede tener connotaciones nucleares con Europa, y mucho menos que arrastre a Estados Unidos. Quiere que se rompa esa cadena en algún momento, y para eso necesita mostrar que el que realmente quiere la guerra no es Rusia, sino es Occidente. De esa manera confía en que la propia dinámica occidental enfríe los ánimos belicistas. Y también, de alguna manera, conseguir el apoyo del sur global, aquellos que no son ni prorrusos ni están aliciados con Rusia, pero también se preocupan por la hegemonía constante de Occidente
que funciona, bueno, descaradamente como intervención. Estados Unidos ha invadido decenas de países a lo largo del último siglo y sin embargo hoy que tiene las sanciones es Rusia. Yo no recuerdo una sanción, como decíamos, contra Estados Unidos o una sanción contra Israel. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es un poquito también lo que sucede en ese terreno de las narrativas. Para que un país como la Argentina, como Brasil, como cualquier país sudamericano, por ejemplo, se posicione, tiene que romper esa narrativa. Si bien en nuestras poblaciones yo creo que la situación está dividida y cada vez más la gente comienza a entender lo que está pasando y apoyar más a Rusia, las élites están apoyando a Occidente, pero para que las élites puedan intervenir favorablemente en acciones concretas, sanciones a Rusia, apoyo militar a Ucrania y demás, necesitan tener esa figura del Putin agresor que Putin está intentando precisamente no dar. Es básicamente una jugada de soft power ofensivo y útil si Trump consigue el apoyo electoral que lo mantenga en el poder, dada que él plantea que a Trump esto le puede servir porque Trump finalmente se va a colgar la medalla de decir fui yo quien detuvo la guerra que Biden prolongaba. Esto es otro de los objetivos que también persigue Putin. Putin intenta asfaltarle el camino a Trump para que sea mucho más fácil para Trump presentarse como el ganador de la paz. Toda esta situación precisamente le permite a Putin, a Trump, en función de la paz, ir retirándose del conflicto y no verse en la obligación de tener que seguir mandando ayuda y presionando a favor de Ucrania. Porque a veces uno dice, bueno, pero Trump es el presidente de Estados Unidos, puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera porque tiene un Congreso con una ajustada mayoría, podemos decir, y los medios en contra. Entonces, ese esmerilado que lo presenten a él como un traidor, como un títere de Putin, simplemente lo que produce es un giro que puede llegar a ser peligroso. Lo que también es interesante notar es que luego de un periodo de 3 años vuelve la diplomacia a ser el centro de la escena y tal vez recobra un poco de protagonismo la propia propaganda. La situación hoy es que Putin todavía no ganó completamente la guerra en términos estratégicos, pero sí ha conseguido primero evitar la derrota que Occidente sostenía y con una guerra pronunciada que se va volcando cada vez más a favor de él, se está transformando en algo victorioso. Ha logrado consolidar gran parte del Donbass y del sur de Ucrania, debilitó las capacidades ofensivas de Ucrania al máximo, mediante una táctica de desgaste que ahora demuestra que, bueno, que Ucrania está al límite de sus posibilidades, mantiene la iniciativa cada vez en mayores partes del frente y tiene una política hoy de inversión en la industria militar que empieza a dar sus frutos, que está funcionando a pleno, que le va a abrir nuevos mercados a Rusia también en ese área y ha alcanzado cotas de producción similares a la de la Unión Soviética en algún momento. El otro día leía, por ejemplo, que la capacidad de Rusia hoy está aproximadamente en fabricar unos 1.200 Iskander al año, lo cual es una cifra bestial, ¿no? Estamos hablando prácticamente 1.200, creo que era. Básicamente 4 Iskander por día. Eso es una cifra extraordinaria y que demuestra que está alcanzando las épocas soviéticas en su capacidad de producción, Rusia. Y esto lo está haciendo sin que se haya resentido el frente interno por la presión contra las fuerzas occidentales, contra que haya habido
un malestar en la población por una caída del nivel de vida, sino más bien todo lo contrario. Los sueldos han aumentado en los últimos años en Rusia, la gente tiene un alto poder de consumo, muy superior al de la Argentina, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo hace unos meses atrás, y eso lo hacen en medio de una expansión del gasto militar, ¿no? Ha conseguido también un contexto geopolítico favorable, dado que se ha producido finalmente como resultado de esa resistencia a la agresión, un Occidente que empezó a dividirse. Como muchos pronosticamos, si los resultados no vienen con el tiempo, van a empezar a ver quiénes no quieren seguir con esta guerra, y es lo que está pasando. Hay dos líneas, podríamos decir, una pro acuerdo con Rusia, donde está Trump ubicada, donde hay crecientes sectores en la oposición alemana, por ejemplo, la AfD, Hungría, Eslovaquia, una parte del electorado francés que va creciendo esa oposición a la guerra, de alguna manera Meloni, mientras que hay otros que están a favor de Ucrania, que básicamente no están a favor de Ucrania, están a favor de utilizar a Ucrania como ariete contra Rusia, que era precisamente el sector de Biden, el sector de los demócratas en Estados Unidos, el Reino Unido, Polonia, Macron, el oficialismo alemán con sus claroscuros. Esos son los que están a favor de la guerra. Trump en realidad básicamente termina siendo una oportunidad estratégica para Putin, dado que viene con la intención de enfriar el apoyo a Ucrania, forzar negociaciones y consagrar un status quo territorial que favorece a Rusia, porque está creo que fuera de discusión, y se lo ha dicho claramente Trump a Zelensky, que se olvide de Crimea, que se olvide del Donbass y de las zonas que Rusia ya ha ocupado. Esas zonas ya han quedado incorporados al territorio ruso, que hay que tener una dosis de realidad, de pragmatismo, y que Ucrania, que Zelensky todavía tiene que salvar el resto de su país, porque si no simplemente lo va a perder por completo. Entonces, ¿por qué Putin en estas condiciones querría la paz si finalmente todo se estaba volcando a favor de él? Primero, porque necesita contrarrestar la narrativa occidental. Putin necesita sostener una imagen de ser también un hombre que es un estadista razonable, no un agresor internacional, porque eso es lo único que le puede dar estabilidad a largo plazo. Necesita entonces para eso que sea Ucrania y Occidente, quienes el Occidente colectivo, el liberal, rechacen las propuestas, porque entonces Putin se va a sentir con las manos libres para decir, yo les ofrecí la paz, pero en definitiva ellos no quieren la paz, ellos quieren la guerra. Eso es lo que viene sosteniendo en realidad Zelensky. Y han visto que cada vez Putin esto también ya se ha ido tomando la mano, cada vez que Rusia tiene una iniciativa de paz, se ponen muy nerviosos Macron, Starmer y Zelensky. Evidentemente ellos no pueden aceptar la paz por sus posiciones políticas. Y de alguna manera también favorece a Trump, que viene con el discurso de que hay que negociar con Rusia, no se puede hacer un mundo a espaldas de Rusia u hostil hacia Rusia, ¿no? Por lo tanto, fortaleciendo la posición de Trump, también se fortalece la posición de Putin, y la oferta de paz es parte de esa estrategia, ¿no? Putin busca mostrar a Trump como la única opción que le queda a Occidente para no terminar en una guerra, y de esta manera refuerza la narrativa antiglobalista y antiintervencionista. Le permite ganar tiempo porque en realidad ofrece la paz, pero tampoco está obligado a aceptarla, pero lo que hace con esto es básicamente ir desgastando el apoyo occidental a Ucrania, y le permite continuar los preparativos militares que hace para un enfrentamiento con Occidente. Lo que pasa es que acá en Occidente te dicen,
nosotros tenemos que gastar 800.000 millones de dólares porque vamos a ir a la guerra con Rusia. De hecho, Dan Plas, el Banco Central Europeo, comentábamos el otro día, que está diciéndole a los economistas, a los bancos, que estudien cómo va a ser el impacto en la economía alemana y europea en el año 2018 cuando se produzca la guerra con Rusia. Entonces, sobre esas cuestiones, lo que hace falta es tratar de alguna manera de Rusia no le queda otra posibilidad que prepararse para ese choque militar, que es lo que viene haciendo Rusia desde hace un tiempo. Porque si bien Putin da todas estas señales, por otro lado, también se prepara para un segundo escenario, que es el rechazo y la guerra. Y Rusia, como vemos, como decíamos, con el desarrollo de sus capacidades militares y de su industria, bueno, esto es básicamente lo que está haciendo. Cuando lo sacaron a Shoigu y pusieron a un economista al frente del Ministerio de Defensa, mucha gente se escandalizó, ¿cómo no puede algo? Eso que es un gesto pacifista. Y no, en realidad lo que estaba haciendo Rusia era algo muy, muy distinto. Rusia se estaba preparando para una guerra a escala planetaria y a una guerra prolongada. Entonces se preparaba para una guerra que sea de la extensión del tiempo que sea necesario. Entonces, si se preparaba para ese tipo de enfrentamiento, era lógico inclusive que tenga alguien especializado en desarrollar capacidades de producción a gran escala. Porque en definitiva, la guerra se ha transformado también en una lucha industrial. El que tiene mayor capacidad de producción es el que termina imponiéndose. Se necesitan cada vez mayores cantidades de armas. Ahora no se pelea con una espada y con un arco y una flecha. La cantidad de recursos materiales es infinita. Entonces, la planificación de eso era clave. Y creo que esa fue una señal que no se entendió en Occidente, pero que mostraba en realidad lo contrario a lo que muchos creyeron ver. Mostraba la determinación de Rusia a ir a un enfrentamiento que pueda ser prolongado si es necesario y que sea total si también lo es así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer Putin? Putin quiere recuperar con esta iniciativa la agenda, mostrarse también como un actor que es el que va definiendo los términos. A pesar de todo lo que dijo Occidente, quien decide cuándo y cómo se produce la paz termina siendo Putin. Putin es el que dice, ahora nos sentamos a hablar. Es el que dice, nos sentamos a hablar y con estas condiciones. Cuidado con este tema porque es importante en diplomacia y en la cuestión geopolítica, no solo tener fuerza, sino quien tiene la iniciativa, quien tiene los movimientos claves, porque los puede manejar en función de sus necesidades, tanto en la dirección como en su oportunidad temporal. Putin en realidad, con esto, y esto es una opinión personal, no creo que esté buscando la paz real. Creo que a Putin le gustaría la paz, pero antes que la paz tiene requisitos. Las cuestiones de seguridad de Rusia están por encima de la paz a cualquier lugar, a cualquier costo, porque si no, esa paz no va a servir y solo va a servir para debilitar a Rusia. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita Putin? Putin necesita una ventaja narrativa que le da una ventaja estratégica. Por lo tanto, necesita desarmar el discurso que lo presenta como un belicista, presionar al frente occidental a definirse y la presión lo fractura, entonces estás a favor o estás en contra, favorecer a Trump en su posición, ayudarlo a sostener el poder y a prepararse para su elección de segundo, ¿cómo se llama? La elección intermedia, y todo esto hacerlo sin comprometer la capacidad militar rusa, dado que Rusia no cede nada y ni siquiera está diciendo que va a ser la tregua que dice Zelensky. Estamos hablando de negociaciones de paz, significa sentarnos a hablar sobre la paz, pero mientras tanto los acontecimientos siguen y podrá ser treguas circunstanciales a cambio de
determinadas garantías. Y por último, cambiar el eje de la guerra a la diplomacia, un sector donde también se siente cómodo, donde Putin ha conseguido una posición de fuerza para Rusia y que esa posición lo favorezca de alguna manera, ¿no? Es una posición que lo necesita porque ningún país puede enfrentarse con el resto del mundo eternamente. Hoy Rusia está luchando contra más de medio centenar de países simultáneamente y obviamente llevar eso no solo al plano militar, sino llevarlo al plano diplomático nuevamente, le permite poder hacer una coalición para contrarrestar eso. Entonces, bueno, básicamente creo que en resumen es eso lo que está haciendo Putin, buscar recuperar la agenda política, conseguir de alguna manera que Occidente profundice sus dudas, sus incertidumbres, sus fracturas y sus tensiones, tirarle esa pelota caliente a Zelensky y a sus partidarios occidentales para que resuelvan. Bueno, ok, estamos empezando a hablar de paz. ¿Cuáles van a ser sus gestos de compromiso? Si no los hay, vamos a volver a la guerra, pero eso se lo van a tener que explicar a sus poblaciones y van a tener que explicarles por qué les va a aumentar el precio de los combustibles, les va a aumentar el precio de la vivienda, les va a aumentar el precio de los alimentos y además posiblemente sus hijos terminen convocados para un enfrentamiento con Rusia, que puede ser convencional, lo cual va a significar una verdadera matanza para los jóvenes europeos, o nuclear, que bueno, eso ni siquiera va a dar mucho tiempo para pensar. En algunos minutos Europa dejaría de existir.